Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos en la primera emisión oficial del programa Indeed, un programa que pretende ampliar los conocimientos financieros de las personas que no somos del todo financieras. Así que bueno, siendo exactamente las 10:01 de este maravilloso 15 de octubre, damos comienzo a la primera emisión oficial, como lo había comentado en unos segundos, y espero que sea de su total agrado. Bienvenidos. Un buen programa financiero no puede quedarse atrás si no damos primero los puntos de referencia. Las referencias que nos hacen hincapié a todos, en los que las personas que invierten y los que queremos conocer un poquito más, debemos estar al día con todos estos. Primero, damas y caballeros, los índices bursátiles que más nos afectan y que más han pegado en nuestras economías. El DAX de Alemania se cerró en las 8.804.44 unidades, lo cual implica una ganancia del 92%, ya que ganó 80.63. El Bovespa cerró con 54.980.64 unidades, lo cual representa una ganancia del 1.5%, ganando 810 puntos. El IBEX 35 de España cerró en las 9.805.30 unidades, ganando 109.30 puntos, esto implica 1.13. En cuanto a las bolsas que perdieron, se encuentra en Shanghai, que tuvo una pérdida de 4.36 puntos, cerrando en las 2.233 unidades, teniendo una pérdida de 0.19%. La Nasdaq, en cambio, tuvo una caída un poquito más grande al caer 0.56 unidades, cerrando en las 3.794.01, marcando una diferencia negativa de 21.26 unidades. En cuanto a las finanzas mexicanas, el índice de precios y cotizaciones cerró en las 40.218 unidades, teniendo una pérdida de 1.62%, bajando en 663.77 unidades. En cuanto a los tipos de cambio, en ventanilla el dólar se emitió a la compra en 12.60 centavos y a la venta en 13.20, el euro en 17 pesos con 32 centavos y a la venta de 17 pesos con 82 centavos. Por otro lado, el real se colocó en los 5.86 pesos mexicanos a la compra y 6 pesos con 3 centavos a la venta. Pero vamos a partir el día de hoy con algo bastante sencillo que quiero explicar. Ya que hemos partido de los índices bursátiles y seguramente de ahora en adelante va a ser la noticia o la información con las que los reciba todos los martes y los jueves, me gustaría explicar un poquito a qué se refieren estos índices. Pero antes me gustaría pedirles que por favor se contacten conmigo a través de las diferentes redes sociales, ya sea en Facebook, en facebook.com/Yavin Yared, a través de Twitter como @YavinYared o en Skype a través de Yavin.Sánchez. De esta manera, pueden contactarme, pueden preguntarme y lo más importante, podemos compartir, usted radio escucha y yo. Probablemente más de una ocasión vaya a decir alguna que otra barbaridad, entonces si usted, persona del auditorio, puede corregirme y puede darnos su punto de vista, lo agradeceré. Habiendo puesto de manifiesto las maneras en que tienen para contactarnos, pasemos a explicar lo que les comentaba de los índices bursátiles, ¿no? Primero, ¿qué es un índice bursátil? Y yo creo que yendo más de fondo, ¿qué es una bolsa de valores? Normalmente la gente tiende a confundir lo que es una bolsa de valores y lo que es una casa de bolsas. La primera, es decir, la bolsa de valores, no es otra cosa que un mercadote, ¿sí? Así como las amas de casa, van y compran los jitomates, las cebollas y el chile al mercado, pues los accionistas, los empresarios, los inversionistas hacen exactamente lo mismo, nada más que su mercado se llama bolsa de valores. La bolsa de valores no es más que el lugar donde se reúnen
las acciones, que son los productos a comercializarse, donde las personas con una fuerte cantidad de lana pueden comprarlas y pueden venderlas. En cuanto a las acciones, hay dos maneras de obtener ganancias. La primera es con la compraventa, que se obtiene de la misma manera en la que nosotros podemos vender cualquier otra mercancía. Y la segunda es una ganancia que se obtiene a largo plazo, a través de los dividendos. Los dividendos, como su nombre lo indica, no es más que la división de la ganancia que tuvo la empresa entre la cantidad de acciones. Te tocará un tanto por ciento dependiendo de la cantidad de acciones que tenga. Una vez definido la bolsa, lo que es la casa, más bien la bolsa de valores, definamos que es una casa de bolsa. La casa de bolsa es aquella institución que puede comercializar o que puede prestar sus servicios a la bolsa de valores. Como quien dice, el marchante. Usted y yo, con nuestros 100 pesos que tenemos guardados bajo el colchón, no podemos ir a comprar nuestras acciones, o no podemos ir directamente a pedirles que nos vendan un pedacito de empresa. Tenemos que acudir a una casa de bolsa y ellos serán los encargados de hacer la gestión necesaria para que nosotros podamos realizar estas operaciones. Pero bueno, pasando de lleno a los índices bursátiles, que es lo que nos ocupa el día de hoy, vamos a ponerlo con un ejemplo que a mí me ayudó a tenerlo muy claro. Imaginemos las empresas, o más bien las bolsas de valores, como una bolsa de canicas, así literal. Digo, quien haya jugado alguna vez con las canicas sabe que dentro de una bolsa pues bien dotada podemos tener unas agüitas, ágatas, balines, ojos de gato y bueno, cuantas más se me ocurran que no me acuerde. Pues resulta que toda esta bolsa tiene un valor, estamos de acuerdo, querido Radio Escucha. Este valor puede subir o puede bajar dependiendo de si están más codiciadas las agüitas o si están más cotizadas las ágatas. Pues resulta que los puntos en los que se miden los índices bursátiles son exactamente eso. Es la cantidad o el conjunto, el precio global total de una serie de acciones muy específicas, una serie de empresas. Por ejemplo, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores está conformada específicamente por 35 empresas. Son 35 empresas muy representativas de México. Tal es el caso como Grupo FEMSA, mejor entiéndase como Oxxos, Televisa, Grupo Modelo, Electra, Grupo Chedraui, Azteca de Salinas Pliego. Estas 35 empresas cotizan o van a la alza, van a la baja, y tienen un comportamiento más o menos similar. Esto en función de que los índices se reúnen empresas con las mismas características, o más bien características similares. Entonces, bueno, a nosotros, ¿qué nos importa si ganaron 100 puntos la bolsa, si perdió 100 puntos, si perdió 800,000 puntos? Aquí sobre todo lo importante es mantener a la vista los valores porcentuales, ya que si en este caso el índice de precios y cotizaciones perdió 1.62, quiere decir que en promedio estas 35 empresas representativas perdieron 1.62 en el precio de sus acciones. Lo mismo pasa con los diferentes índices de las bolsas. Tal es el caso del DAX, de la bolsa alemana, de Bovespa en Brasil, del IBEX 35 en España, del Dow Jones en Estados Unidos, del Hang Seng en Hong Kong, del Merval en Argentina y de muchas otras tantas. Hay que destacar que estos índices, o las muestras con las que se forman los índices bursátiles, son empresas, como lo dije hace un momento, que comparten ciertas características, de tal suerte que incluso dentro de la Bolsa Mexicana de Valores existen diferentes índices. Tal es el caso del IMC 30, que significa índice de mediana capitalización. Son empresas un poquito más pequeñas que no alcanzan la cantidad de capital o la cantidad de lana de las grandes empresas. Dentro de estas están Herdes, Bachoco o Aeroméxico. También está el índice Habita, que es un índice representativo de las industrias, sobre todo en cuanto a los bienes inmuebles o a la construcción.
Pero bueno, habiendo aclarado este punto y espero que alguien tenga dudas para poder tratar de resolverlas, de responderlas entre todos, pasemos a lo que son propiamente las noticias. Como primera noticia, y aunque no es del todo financiera, sí es algo que me gustaría compartirlo con ustedes. El Dalai Lama ha visitado tierras aztecas, tierras mexicanas. La mayoría de las personas ni siquiera se han enterado de que semejante figura está en territorio nacional. Esto es debido, señores, a que el gobierno mexicano no lo ha recibido con las fanfarrias o no lo ha recibido con bombos y platillos como recibiría a otro jefe de estado. ¿Por qué? Porque el Dalai Lama no tiene esa condición, la condición de jefe de estado que tendría, por ejemplo, el Papa o algunos otros representantes de gobierno. Pero lo que hay de trasfondo en esta situación no es tanto eso, es el hecho de que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, en más de una ocasión ha defendido o ha salido al quite para decir que tiene una gran amistad con el presidente chino. Bueno, yo creo que no es casualidad que la esposa del presidente chino sea una cantante con estudios, debo aclararlo, y que bueno, nuestra primera dama sea la gaviota. Pero dejando este comentario muy al margen, en los últimos días Peña Nieto se han propuesto difundir que defiende que hay una sola China. Como contexto y para aquellos que no estén enterados del todo, el Dalai Lama es la máxima figura del budismo y reside, o debería de residir, en la pequeña nación del Tíbet. El Tíbet es una pequeña nación que en 1959, incluso más bien desde antes, fuera conquistada por la mala por el gobierno chino. Pero específicamente en 1959, Mao Zedong expulsa a este líder religioso, al Dalai Lama. Actualmente China está dividida, podríamos decirlo, en tres: la República Popular de China, la República de Taiwán y lo que es Hong Kong. En otrora, estas tres partes formaron una sola China, que actualmente está dividida en la China continental, que sigue una política de corte socialista, la parte de Hong Kong, que es un territorio 100% capitalista, y bueno, la parte de Taiwán, que es como una isla que formara parte de China, pero que hoy dijo me independizo. Pero bueno, con las mismas costumbres, con los mismos tipos de calendarios festivos. A lo que quería llegar, señores, es que esta expresión de solidaridad con el gobierno chino está rayando en lo agachón. ¿Por qué? Porque se declaró públicamente que la visita del Dalai Lama es de carácter privado. Entiéndase que nuestras autoridades no tienen nada que ver. Y es que, señores, no vaya a ser que esto provoque que Xi Jinping, el presidente chino, se nos vaya a enojar y ya no vayamos a poder vender en las vías o en Tepis todo eso que nuestros queridos amigos chinos nos venden o a veces hasta nos contrabandean. Pero para que no se me acuse de xenófobo y de que estoy en contra de las cuestiones chinas, me gustaría defender un poquito cómo la xenofobia de la comunidad mexicana y de las autoridades no solamente está yendo contra líderes religiosos tal como el Dalai Lama. Incluso los ciudadanos chinos también están viéndose afectados por esta situación. Fíjense ustedes que hacia la paradisíaca zona del Caribe mexicano, entiéndase a Quintana Roo, y si me equivoco me gustaría que alguien me dijera la ubicación más exacta a través de las redes sociales, se ha planteado la apertura del Dragon Mart. El Dragon Mart es un centro comercial enorme que dará cabida a empresas y tiendas chinas. Lo más importante
es que no solamente